San Juan capítulo 3 en su versículo 16. Pero el centro del mensaje en esta tarde es el versículo 19. ¿Todo lo tenemos? La palabra del Señor dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre celestial, Padre amado, en ti estamos, Señor, en esta maravillosa hora, Padre. Otra vez más nos reunimos a este lugar, Señor, siempre con el único propósito, Padre, que su palabra, Señor, nos ministre. Siempre con el propósito de que su palabra hable en nuestras vidas. Siempre con el propósito, Señor, que su palabra sea, Señor, penetrado en nuestros corazones, Padre. Señor amado, aquí estamos reunidos juntamente con mis hermanos, con mis hermanas, Padre, con los jóvenes, con los niños, Señor. Padre, en esta maravillosa hora le suplico, Señor, que sea usted hablando nuestras vidas, hablando nuestros corazones, hablando nuestra alma, Señor, para que así juntamente podemos, Señor, recibir de su palabra, recibir, Señor, lo que usted tiene para con cada vida, Señor. Bendiga cada vida, bendiga cada corazón en esta maravillosa hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya que ha tomado su lugar, hoy queremos hablar bajo este tema: condenándose a sí mismo. ¿Cuál es nuestro tema? Condenándose a sí mismo. Aquí el versículo 16 es un versículo muy conocido y lo tenemos de memoria y mucho lo usamos porque es un versículo que nos muestra el amor de Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje nos muestra el amor tan grande de Dios. Es una declaración poderosa del Evangelio de Juan.
Es un pasaje donde hay una declaración, una muestra de amor de Dios hacia la humanidad. El amor, el regalo del amor de Dios. ¿Sabes cuál es el regalo del amor de Dios? Que ha dado su Hijo unigénito. El amor de Dios no únicamente sintió el dolor de un mundo caído, Dios hizo algo al respecto. No solo vio al ser humano, el hombre caído en la maldad, en la oscuridad de las tinieblas. Dios, con ese dolor de un mundo caído, Dios hizo algo al respecto. Y ese algo, Él dio lo más precioso que tenía, su Hijo unigénito. Respecto del amor de Dios, porque todo aquel que Él cree, Dios ama al mundo, pero el mundo no recibe los beneficios de ese amor. Cuando el mundo recibe esos beneficios del amor de Dios es cuando crea en su Hijo unigénito. El regalo que el Padre dio, creer en Él significa mucho más que conciencia intelectual o estar de acuerdo. Significa confiar en depender y aferrarse a Él. Creer en Él no es conciencia. Hay mucha gente que hace conciencia, pero no confiar plenamente en Él. Depender de Él y aferrarse a Él. La intención del amor de Dios, dice, ¿para qué? Para que el hombre no se pierda. ¿Cuál es la intención de Dios para el ser humano? Para que el hombre, la mujer no se pierda. El amor de Dios realmente salva al hombre de la destrucción eterna. Dios ve a la humanidad caída y no quiere que muera. Y entonces su amor extiende el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. Duración del amor de Dios es vida eterna. Ese amor no es pasajero. Ese amor, amado, no es como el amor humano o el amor terrenal que cada día se va perdiendo. Pero el amor de Dios es duradera. No solo es duradera, sino dice vida eterna. Alguien alabe al Señor por ese amor. El amor que recibimos de la gente puede desaparecer o cambiar, pero el amor de Dios nunca cambiará. Él nunca dejará de amar a sus hijos, ni aún la distancia más lejana hasta la eternidad. Pero ahora, el Señor ya hizo de su parte. Dio su Hijo, mostrando su amor. Ahora, ¿qué le queda al hombre, al ser humano en este mundo hacer? Es creer.
Pero como el mundo es un amante de las tinieblas, por eso dice, este es la condenación. Escuche, este es la condenación. Jesús vino a traer salvación, pero aquellos que rechazan la salvación se condenan a sí mismos. Por eso nuestro tema, condenándose a sí mismo. El hombre que se condena a sí mismo no es culpa de Dios. Si un día, amada iglesia, cuando nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, cuando llegue ese tiempo, cuando Cristo lleva a la iglesia, cuando viene por su iglesia y vamos a entregar cuenta, ahí no vamos a decir que Dios condena al hombre, sino que desde un principio el hombre se condenó a sí mismo. ¿Por qué? Porque no quiso recibir a Cristo Jesús. Nunca debemos de culpar a Dios por la condenación de alguien. La responsabilidad es de cada quien. En la versión dice, Dios habla hoy, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. En el versículo 20, todos los que hacen el mal, escuche, odian la luz y niegan acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Por qué el mundo amó más las tinieblas? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas. ¿Cuánta gente en estos tiempos que estamos viviendo aman más de lo que hacen? Supongamos hay mucha gente que dicen, yo prefiero ser un alcohólico que ser como los cristianos. ¿Sabe lo que está haciendo? Está amando la oscuridad. Yo prefiero que me digan mujeriego que no como los que hacen. ¿Sabe lo que está haciendo? Está amando lo que está haciendo. No quiere recibir la luz. Amaron más las tinieblas, amaron más la oscuridad, amaron más el pecado, porque la luz, lo que hizo la luz es sacar las tinieblas a la claridad. Porque el hombre es un amante de las tinieblas. Por eso Jesús dice, nunca debemos de culpar a Dios por la condenación de alguien. La responsabilidad es de cada quien. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
¿quién puede evitar que la gente creen en ellos mismos y no creer en Jesús? Es el pecado, es la oscuridad. El no creer en realidad es ambas palabras que la oscuridad, ya que la gente no cree porque aman su pecado. Hay muchas personas, amada iglesia, cuando les hablas de la palabra, dicen: yo prefiero hacer así como estoy. Yo prefiero hacer a esa persona. Yo prefiero hacer así, no hacer como otros, no hacer como los creyentes, pero no se da cuenta que ama más su pecado. ¿Por qué razón? Dice: porque sus acciones eran malvadas. Y todos los que hacen el mal, escuche, todos los que hacen el mal odian la luz. Por eso a veces le decimos, el que roba, le dijimos: hombre, conviértete a Cristo. No son más rateros ustedes que están en la iglesia. ¿Ha escuchado esa expresión? Ustedes son más ladrones que yo, dice. Porque hacen mal, odian la luz. No es que, mire, no es que tiene algo en contra de los cristianos. Lo que pasa es que, mire, odia la luz. Odia que la luz de Cristo llegue en su vida. Prefiere más la oscuridad. Si la gente, hermano, amaran más la luz, este lugar estuviera saturado en estos días. ¿Por qué razón? Los lugares donde se habla de la luz de Cristo, donde se habla de la palabra, carecen de personas. ¿Por qué? Porque odian la luz y niegan acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden, ¿qué dice? Al descubierto. ¿Saben lo que hace Cristo cuando viene en nuestras vidas? En nuestros pecados queda descubierto. Mire, hay mucha gente que prefieren dormir afuera que entrar en casa. Me acuerdo de una persona decía: cada vez que salgo y me paso un momento con mis amigos y seguramente papá me está esperando en casa, entonces prefiero quedarme afuera de la casa para no entrar. Porque papá lo primero que hace es mirarme de pies a cabeza y oler. Entonces, para que papá no se diera cuenta, prefiero quedarme afuera. Aunque con ese frío, aunque con esa temperatura, prefiere estar afuera. ¿Por qué? Porque si entra adentro es descubierto. Y muchas veces el hombre de este mundo es lo que hace: prefiere sufrir, prefiere andar en la oscuridad, prefiere sufrir ahí, pero no llegar a la luz de la palabra, porque lo que hace la luz es descubrir lo que hay dentro del ser humano. Gloria a Dios que usted no se quedó en las tinieblas, en la oscuridad, sino está presente para que Dios diga: aquí estoy, Señor.
Aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Entonces cuando el hombre ama las tinieblas, se queda en la oscuridad. Pero el que ama la luz, eso es lo lindo del Señor. ¿Por qué el hombre prefiere más las tinieblas que la luz? Porque el hombre es ciego, escuche. ¿Por qué el hombre ama más las tinieblas que la luz? Porque el hombre es ciego. Segunda de Corintios, capítulo 4, en su versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, capítulo 4, en su versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está cubierto, el versículo 4, en los cuales el Dios, ¿qué dice? De este siglo, escuche, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué el hombre ama más las tinieblas? Porque es ciego, porque dice, porque el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el Dios de este siglo? Gracias, hermano. ¿Quién es el Dios de este siglo? El Dios de este siglo es Satanás. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz. ¿Sabe lo que está haciendo Satanás en estos tiempos? Es cegando, poniendo esa ceguera con el único fin para no ver la luz de Cristo. Puede estar la luz cerca de él, pero no los puede ver porque el Dios de este siglo cegó su entendimiento. Se refiere al corazón endurecido que lleva al ser humano a estar separado de la presencia de Dios y que le impide reconocer a Jesús como el Mesías. El Dios de este siglo se refiere a Satanás. La luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio revela cómo la muerte de Cristo en la cruz hace posible quienes creen en Dios estén en su presencia, transformados por la presencia de Dios. ¿Sabe lo que nos hace la luz de Cristo? Es que nos transforma, nos cambia, nos hace nuevas personas. Eso es lo que hace la luz de Cristo en nuestras vidas. Pero lo que hace las tinieblas es cegarnos más. Se refiere al corazón endurecido que lleva al ser humano al estar separado de la presencia de Dios y que le impide reconocer a Jesús como el Mesías.
que dice la palabra que amaron más las tinieblas. ¿A cuánto les gusta la oscuridad aquí? Nadie quiere la oscuridad. Mire, si el ser humano le gustara la oscuridad, no vieran luces en las calles. Y por eso hasta las luces más pequeñas en lugares aquí, una luz aquí en la esquina, otra luz aquí en la esquina, otra luz aquí, otra luz aquí, para que alumbre toda la casa. ¿Eso qué quiere decir? Que no le gusta la oscuridad. Ojalá así fuéramos en nuestras vidas espiritual. Si usted no le gusta la oscuridad, hermano, debe estar aquí donde está la luz de Cristo, donde está su presencia, donde está su palabra, porque esta es la luz de Cristo Jesús para nuestras vidas, la palabra de Dios. Si usted no le gusta la oscuridad, debe estar, mire, leyendo su palabra, porque a veces nosotros decimos: ay, no me gusta la oscuridad. ¿Cuántas personas no le gusta la oscuridad literalmente? Pero hay una oscuridad espiritualmente. El Evangelio revela cómo la muerte de Cristo en la cruz hace posible que quienes creen en Dios estén en su presencia transformados por la presencia de Dios y no condenados por ella. Pablo proclama este evangelio. Pablo predica al Cristo crucificado como el Señor, porque el evangelio, cuando se pone al servicio de sus oyentes, es decir, el evangelio saca al ser humano de las tinieblas para ponerlo en la luz. ¿Por qué el hombre ama las tinieblas? Dijimos, porque es ciego. Y el Dios de este siglo ha cegado, ¿qué dice? Su entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Número 1. Número 2. Un esclavo del pecado. ¿Por qué el ser humano no le gusta la luz? Porque es esclavo del pecado. Romanos capítulo 6 en su versículo 17. Versículo 17 dice: pero la gracia de Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, ¿qué dice? Entregados y libertados, ¿qué dice? Del pecado. Vinisteis a ser, ¿qué dice? Siervos de justicia. ¿Qué nos hace la luz? La luz nos liberta. La luz rompe las cadenas. La luz nos hace libre.
¿Por qué el hombre, la mujer, por qué el ser humano ama las tinieblas? Porque un esclavo del pecado. Entonces todo aquel que ama las tinieblas es esclavo del pecado. Sin embargo, los verdaderos cristianos nunca vivirán como esclavos del pecado, porque Dios transformó sus corazones en el momento de la conversión, de forma que ahora van creciendo en su amor por la justicia y en una vida de conforme a la palabra de Dios. Todo aquel que ha recibido la luz, ¿qué nos hace la luz a los cristianos? No solo nos da libertad, sino que da crecimiento en nuestra vida espiritual. Le voy a poner un ejemplo. No sé si usted se ha dado cuenta, cuando hay un árbol grande y usted quiere sembrar abajo, ¿qué hace? La sombra. Mire, cuando hay un árbol bien grande y siembras milpa abajo, la milpa nunca crece. A veces crece un poquito, pero cuando ya crece un poquito se pone amarillo, porque no recibe suficiente lluvia. Y la tierra donde está sembrada es más dura que las demás tierras, que no está bajo la sombra. ¿Sabe lo que nos hace el pecado? El pecado no nos da libertad. El pecado no nos hace crecer. El pecado nos mantiene endurecido en el lugar. Aunque, hermano, aunque puede llover, no recibe, porque el pecado lo que hace es opacar la vida del creyente. Entonces lo que nos hace la luz es sacarnos de la sombra del pecado y darnos libertad para que podamos recibir la bendición que Dios tiene para cada uno los que reciben su palabra. ¿Qué nos hace la luz? Nos da libertad y nos da crecimiento. Por eso hay mucha gente que dice: yo quería dejar ese vicio, pero no puedo. He hablado con hombres, he hablado con personas que, mire, que les gusta el alcohol, les gusta la droga, les gusta otros vicios. Dice: yo quiero dejar, pero no puedo. No puedes. Si no llega la luz de Cristo, nunca vas a poder solo, porque solo la luz de la palabra de Cristo es el que nos hace libre de toda esa tiniebla, todas esas oscuridades. Solamente la luz de la palabra que llega a resplandecer en nuestras vidas y nos da libertad. Alguien alabe al Señor por eso. El pecado de las tinieblas detiene nuestro crecimiento. Y por eso allá, no sé cómo está en el pueblo nosotros de Guatemala, allá en el pueblo casi, mi papá decía: si vas a sembrar frutales, prefiero que los siembres cerca del monjón del vecino, decía. ¿Por qué? Porque eso nos va a afectar la siembra. Entre más árboles frutales que siembras o árboles que están en tu terreno, decía, pierdo ahí mi cosecha de milpa, decía él.
porque abajo no se da nada. En la vida del hombre, cuando hay oscuridad de las tinieblas, más detiene su crecimiento. Y por eso, amada iglesia, nosotros con los que estamos acá, gloria a Dios, nosotros no hemos rechazado la luz de Cristo, sino decimos: bienvenido la luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la luz de Cristo en sus vidas, en sus corazones? Pero la gracia de Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón de aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervo de la justicia. ¿Cómo venimos a ser cuando recibimos la luz de Cristo? Siervo de Jesucristo, siervo de justicia. Entonces, todo aquel que ha dejado las tinieblas y ha venido a la luz, veniste a ser siervo de justicia. Ahora, número 2, dijimos esclavo del pecado. Número 4, ¿por qué el hombre ama más las tinieblas? Porque está enfermo. Marcos capítulo 2, su versículo 17. Bendito Dios. Marcos 2, 17. En el versículo 16 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino que dice, sino los enfermos. No ha venido a llamar a justo, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino a los enfermos. Jesús compara a los que están sanos con los justos y los que están enfermos con el pecado. Los adversarios de Jesús deben de juzgar por sí mismos a qué categoría pertenecen. ¿En qué categoría pertenece usted? Muchas veces nosotros reconocemos que a veces hay una enfermedad de pecado en nuestras vidas y reconocemos a Cristo. Aunque hay otras personas, aunque les diga que está enfermo espiritualmente, dicen que no. Por eso hay muchos que dicen: yo no necesito a Cristo, yo soy buena persona, yo no necesito a Cristo porque yo no hago nada malo. Todos necesitamos a Cristo. ¿Por qué? Porque dice el versículo:
Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Por qué el hombre ama las tinieblas? Porque está enfermo. Los adversarios de Jesús deben de juzgar por sí mismos a qué categoría pertenecen. Por causa de su falta de misericordia, en realidad están enfermos y son pecadores, porque amaron más las tinieblas que la luz. Número 5. ¿Por qué el ser humano amó más las tinieblas o ama más las tinieblas, oscuridad? Porque es un extranjero, un desconocido, un forastero. Efesios capítulo 2 en su versículo 19. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 2 y en su versículo 19. Así que ya no sois, ¿qué dice? Extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros, ¿qué dice? De la familia de Dios. ¿Qué es lo que nos une al cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que nos une a la familia de Cristo? Es la luz. Es Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que nos hace? Que nos hace extranjero, un desconocido. Las tinieblas. Por eso vemos en el día de ayuno, vimos a un varón que se llama Caín. El Señor le dijo: ¿serás un extranjero? ¿Cuál es la otra palabra? Un extranjero, un errante. Un errante es aquel que no tiene estabilidad. ¿Sabe lo que nos hace las tinieblas? Nos hace personas errantes, desconocidos. Lo que nos hace las tinieblas, hermano, nos lleva a un lado o a otro lado. Por eso hay muchas personas. Mire, cuando yo le digo, cuando yo estuve en el vicio, mire, a veces decían los muchachos, mira, yo conozco un lugar aquí mejor. ¿Cuántos estuvieron en el vicio aquí, el alcohol? A nosotros nos decían: hay un lugar allá mejor, ahí te atienden bien. Vaya que te atienden bien. Vámonos pues, y nos vamos. Ahí compramos, invitamos a los amigos, $200. Aquí ya no sirve, eso no era antes. Vamos allá a otro lado, allá conozco yo uno allá. Dice otro: vámonos pues. ¿Sabe lo que nos hace las tinieblas? Nos hace personas errantes. El pecado nos hace personas errantes. Nunca vamos a encontrar una estabilidad. Un desconocido, un extranjero es lo que nos hace el pecado, nos hace la tiniebla. Pero lo que nos hace la luz de Cristo es ser, ¿qué dice la palabra del Señor? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino que dice conciudadanos, que dice de los santos, que dice miembros de la familia de Dios. Alguien alabe al Señor en esta tarde. Así que los cristianos tienen que conocer y estar completamente convencidos de su condición. Santos y miembros de la familia de Dios, si es que quieren vivir en conforme a la luz de Cristo, ya no será más extranjero, sino con ciudadanía. Pablo emplea un término que era de uso habitual en la política de las ciudades de la antigüedad, como Éfeso. Los extranjeros eran forasteros que carecían, ¿qué dice?, de cualquier derecho o privilegio. ¿Sabe lo que nos hace el pecado? Nos hace que carecemos de derecho o privilegio. Los advenedizos eran personas sin ciudadanía que vivían en la ciudad y a las que les habían otorgado los acostumbrados privilegios como los vecinos. ¿Sabe qué nos hace el pecado? ¿Sabe qué nos hace las tinieblas? Nos limita de los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. El pecado nos quiere limitar de esa vida, de esa salud que Dios quiere para nosotros, de esa bendición que Dios quiere darnos. Pero lo que hace, mire, lo que hace en las tinieblas, lo que hace el mundo es, mire, aprovecharse y limitarnos de los privilegios que Dios tiene para cada uno. Hay personas que tienen una buena salud. Mire, son valientes, fuertes. ¿Y qué es lo que pasa cuando comienzan y agarran la droga, agarran el vicio? Muchos se han enfermado por tomar tanto tiempo. Hasta el hígado dice que ya no funciona. ¿Por qué? Por tanto alcohol. Entonces lo que hace, tenemos esa salud, pero lo que hace las tinieblas es, mire, quitar ese privilegio. Gloria a Dios porque el Señor nos sacó de ahí. Alguien alabe al Señor por eso. Por eso debemos de darle gloria, gloria, gloria a Cristo Jesús. ¿O alguien se ha enfermado por ser cristiano? Hoy yo estoy enfermo porque llevo 20 años de ser cristiano, pero ni ayuna. ¿Cómo se enferma? Ni vigila. Nadie. El mundo sí, como dicen muchos, pasa la factura. Pero la luz de Cristo, entre más lo buscamos, más Él es fiel con nosotros. Entre más lo buscamos, más Él es fiel. Yo no digo que no nos vamos a enfermar físicamente. Yo no digo que no vamos a pasar. Mire, todos vamos a pasar por enfermedades físicamente. Pero cuando nosotros tenemos la luz de Cristo, tenemos nuestra confianza en Cristo Jesús, que Él es nuestro sanador. Por eso hay muchos que dicen, ¿por qué te enfermas si eres cristiano? Porque ¿quién dijo que el cristiano no se enferma? ¿Por qué estás así si tú eres un cristiano? Sí, pero nadie dijo que un cristiano no se debe enfermar. Pero hay una diferencia.
Hoy se puede sentir enfermo físicamente, pero hay un poder sobrenatural. Hay un poder de lo alto que tiene su confianza, y eso es Cristo Jesús. Los extranjeros eran forasteros que carecían de cualquier derecho o privilegio. Los advenedizos eran personas sin ciudadanía que vivían en la ciudad, las que se le habían otorgado lo acostumbrado, los privilegios como vecinos. Yo digo, quizás aquí en este país no tenemos una ciudadanía. Quizás carecemos de esa ciudadanía, pero hay una ciudadanía que es más grande de esta ciudadanía terrenal. Hay uno que solamente lo ofrece Cristo Jesús, que a través de su sangre en la cruz del Calvario, que a través del sacrificio Él los compró. Por eso no se preocupe si no tiene ciudadanía, no se preocupe por eso, siéntese feliz. Como hay un dicho que dice, teniendo a Cristo, lo tengo todo. Alguien alaba al Señor. Teniendo a Cristo, lo tengo todo. Porque ya no soy un extranjero, ya no soy un desconocido, ya no soy un forastero. Ahora yo soy, dice, miembros de la familia de Dios. No importa si tus familiares no te quieren, no te preocupes, hombre. Si ya dejaste las tinieblas, tienes una familia, miembros de la familia, ¿qué dice? De Dios. Es como decir, soy de la familia del presidente de los Estados Unidos. Es más que eso. Soy miembro de la familia, aquel que hizo los cielos y la tierra. Alguien alaba al Señor por eso. No tengo cualquier familia. ¿Por qué nos preocupamos? Ay, que mi hermano ya no me quiere. Ay, que mi hermana no me quiere. Olvídate de eso. Escuchaba una señorita ahí hablando y dice, mi hermana se quitó la vida porque mi mamá le dijo que ya no lo quería, mejor se quitó la vida. La palabra del Señor dice, aunque padre y madre te dejare, yo con todo eso, ¿qué dice? A veces nos preocupamos. Ay, mi hermano ya no me hable, mi hermano ya no me habla, mi hermana ya no me habla. Despreocúpate de eso. Si la luz de Cristo ha llegado a tu vida, ya no eres una persona desconocido ni un extranjero. Ahora formas parte de la familia de Dios. Alguien alabe al Señor. Porque por medio de Él, dice el versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada, ¿qué dice? Por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjero. El pecado dice, tú no tienes derecho. Las tinieblas, oscuridad dice, tú no tienes derecho. No tienes privilegio. Pero la luz dice, tú tienes derecho y tienes privilegio. Es lo que hace la luz de Cristo en nuestras vidas.
Número 5 dijimos es un extranjero, desconocido y un forastero. Número 6, hijo de ira. Efesios capítulo 2 y 3. Ahí estamos en el mismo texto. Versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros, ¿qué dice? Vivimos en otro tiempo, en los deseos, ¿qué dice? De nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué dice? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente, ¿qué dice? Con Cristo. ¿Por qué dice? Por gracia sois salvos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos. Porque el ser humano ama las tinieblas, ama la oscuridad. ¿Por qué? Por naturaleza es hijo de ira. Pero la palabra dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ahí se muestra el amor de Dios, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. El pecado no solo te mantiene lejos de Dios. La oscuridad, las tinieblas no solo nos mantiene, mire, fuera de los privilegios que Dios nos ofrece. Dice, éramos muertos. Mire. Aunque usted dice, aunque yo me siento bien, yo no me siento muerto. Como dicen, un muerto caminando. Éramos muertos en el pecado. Ya no teníamos vida. Pero Cristo Jesús nos dio vida. Así como cuando formó al hombre, dice la palabra que lo formó del polvo de la tierra, lo formó, pero sin aliento de vida. Igual éramos nosotros. Ahí estábamos, pero no teníamos el aliento de vida. Que cuando Cristo vino, amada iglesia, nos dio vida. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Solamente Cristo puede darnos vida. Si estamos muertos en el pecado, en las tinieblas, oscuridad, solamente Cristo nos puede dar esa vida que necesitamos. Alguien alabe al Señor. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice?
aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire, mas el que practica la verdad, ¿qué dice? Viene a la luz para que sea, ¿qué dice? Manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo puede la gente aborrecer la luz de la verdad de Dios? Una expresión, su odio, luchando activamente contra él. En otras expresión, su odio, ignorando la verdad de Dios, diciendo a Jesús: no vales, porque yo tengo el cuidado de mí mismo. ¿Usted sabía que hay plantas que necesitan del sol para poder crecer? Aunque hay plantas que son realmente es de adentro, pero hay plantas que necesitan del sol. Y todos nosotros necesitamos del sol. Imagínense que todo el tiempo eso nublado. Por eso muchos dicen: ojalá cuando sale el sol, cuando hay mucho frío. Todos necesitamos del sol. Así como necesitamos del sol, así necesitamos de Cristo Jesús. Todos los días. Todos los días usted necesita de esa luz, necesita de ese calor. Todos los días necesitamos. Porque sus obras eran malos. Las tinieblas y la incredulidad del mundo, la maldad de los hombres, la maldad de los seres humanos se manifiesta cuando huyen de la luz. La maldad de los seres humanos se manifiesta cuando huyen de la luz. Por eso a veces decimos a la gente: vente a la iglesia. No. Vente, hombre, a la iglesia. Hombre, te invitamos. No, yo prefiero estar así. ¿Qué es lo que están haciendo? Huyendo de la luz. Y la palabra dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Gloria a Dios. Si todos los que estamos aquí hemos recibido la luz de Cristo en nuestras vidas. Si hemos recibido esa luz, es señal que le estamos diciendo al Señor: no aborrezco la luz, sino amo la luz. Mas el que practica la verdad, ¿qué dice? Viene la luz. ¿Quién es el que practica la verdad? Viene a la luz. Para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Es importante, si hay alguien todavía
que todavía odia la luz, odia la palabra, es importante que venga a Cristo Jesús. Todos los que hacen mal odian la luz y niegan acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Siempre cuando hay luz, las cosas más pequeñas que no se puede ver sin luz, se ve con la luz. Es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Quizás en nosotros hay muchas cosas que nos falta, pero pidámosle la luz de Cristo en nuestras vidas, para que sea Dios sacando todo aquellos que no le agrada. Sacando todo lo que a Dios no le agrada de nuestras vidas. Hay cosas que nosotros no podemos ver de nuestras vidas, sino solamente la luz de Cristo puede ver. Solamente la luz de la palabra lo revela. A veces el hombre no se da cuenta de su actitud, no se da cuenta de su pecado. El hombre a veces muchas veces no se da cuenta de lo que hace. Por eso muchas veces dice: tú dijiste esa palabra. Y yo no dije nada. Uno no se da cuenta. Pero cuando uno viene a la palabra del Señor, la palabra del Señor revela todo lo que no se puede ver en la oscuridad, se puede ver en la luz de la palabra del Señor. Por eso nuestro tema: condenándose a sí mismo. Hay una condenación que el Señor no va a ser culpable, sino que el hombre, la mujer, el ser humano se condena a sí mismo por no recibir la luz de Cristo Jesús. Así que si hay algo todavía en nuestras vidas que no hemos entregado al Señor, hoy es el día. Digámosle al Señor: Señor, que la luz de tu palabra limpie y purifique mi corazón. Yo le invito a ponerse de pie en esta maravillosa hora. Dios de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La autoridad poderosa, el más grande motivo, el mayor regalo, la más amplia bienvenida, el más fácil de escape, la liberación divina y la posesión invaluable. Eso es el amor de Dios. Que dio su Hijo unigénito. El mayor regalo que hemos recibido es que dio su Hijo unigénito. Es el mayor regalo que hemos recibido, que ha recibido el ser humano. Solo tenemos que aceptarlo. Aceptemos la luz de Cristo en nuestras vidas. Que las tinieblas huyen de nuestras vidas, porque la luz de la palabra ha llegado a nuestros corazones. Padre, te damos gracias. Gracias por su palabra. Gracias porque la luz de su palabra, Señor, hace ver nuestra condición. Porque la luz de su palabra, Señor, revela nuestra condición. La luz de su palabra no esconde nada, Señor. Que la luz de su palabra saca luz
todas aquellas tinieblas ocultas en nuestras vidas, todas aquellas tinieblas ocultas, Señor, en nuestros corazones. Padre, te pedimos en el nombre sobre todo nombre, te damos gracias por su palabra. Señor, yo oro por cada vida que está presente. Yo oro por cada alma que está presente, Señor. Señor, que la luz de tu palabra resplandezca en sus vidas. Que la luz de tu palabra, Señor, llegue en sus corazones. Que la luz de tu palabra, Señor, de vida. Ya no queremos, Señor, seguir cegado por ese mundo. Ya no queremos seguir esclavos, Señor, del pecado. Ya no queremos, Señor, ser forastero. Ya no queremos ser padre extranjero. Ya no queremos ser desconocido. Queremos ser parte de la familia, ser parte del cuerpo de Cristo. Señor, ya no queremos ser hijos de ira. Hoy queremos ser hijo amado. Hoy queremos ser, Señor, hijos obedientes. Hoy queremos ser verdaderos hijos. Los hijos que usted compró en la cruz del Calvario. Los hijos que usted sufrió por cada uno, Dios mío. Padre, te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, le pido que su palabra, Señor, que su palabra, Padre, obre en cada corazón, en cada vida, en el nombre sobre todo nombre. Gracias por su palabra. Gracias, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Oro, Señor, si hay alguien, Padre, si hay alguien, Señor, que ha rechazado esa luz, hoy le pedimos perdón, Señor, y que la luz de su palabra llegue en su vida. Te damos gracias, Señor. Gracias, amado Jesús.